del Titanic. Y podemos ver que esa frase, que ni Dios pudiera hundir este barco, lo podemos llevar allí a lo que estas personas también estaban diciendo. Estas personas hicieron caso omiso, y así como el Titanic, se usó esta frase: ni Dios podría hundir este barco. ¿Y qué pasó? El Titanic se hundió. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Hoy con un nuevo episodio, el número 12 en nuestra segunda temporada. Muy contento de poder estar con todos ustedes una vez más. Te recuerdo allí nuestras redes sociales para que nos puedas apoyar y así te conviertas en un multiplicador de este contenido y muchas más personas podrían ser edificadas con este mensaje, que es la finalidad de nuestro podcast: llevar la palabra de Dios a cualquier rincón del mundo. ¿Cómo te conviertes en multiplicador de este contenido? Dándole me gusta, compartiéndolo y suscribiéndote si no lo has hecho. Así este contenido se viraliza en cada una de las plataformas donde estamos. En el Instagram, estamos allí en YouTube, estamos aquí en TikTok y estamos en nuestra página en Facebook. Vaya mi bendición a todas las personas que ya se han convertido en multiplicadores de este contenido, de este podcast, que estamos cerca de llegar ya al primer año haciendo este contenido. La palabra que les traigo, el título del mensaje, como pudieron ver en la introducción de este video, es esperanza y fe en medio del naufragio. ¡Wow! Qué difícil tener esperanza, tener fe en medio de los problemas, en medio de las dificultades y más en medio de un naufragio, como dice la Real Academia Española. Naufragio dice pérdida grande, desgracia, desastre, pérdida o ruina de una embarcación. En este caso vamos a llevar ese término a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por diferentes tormentas, diferentes tribulaciones, donde hemos dejado todo? Muchas veces también hemos perdido familia, hemos perdido amigos, se ha perdido matrimonio, se han perdido la comunicación, la relación con los hijos, y es muy difícil que otra persona se acerque y te diga: ten esperanza y ten fe que todo va a salir bien. En medio de ese proceso que cada uno lo vive de diferente manera, es allí donde nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a Jesús. Y aunque nuestro cuerpo, nuestra carne, se le haga muy difícil en esos momentos tener esperanza y tener fe, nosotros debemos en el Espíritu buscar de Jesús, de buscar de ese Dios que en todo tiempo estará con nosotros. Porque si nos vamos a la palabra de Dios, dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que debemos confiar, porque ya Cristo ha vencido al mundo. Jesús no nos ofrece una vida libre de problemas, pero sí nos ofrece que en medio de los problemas Él va a estar con cada uno de nosotros. Una de las personas que dice la palabra de Dios que sufrió un gran naufragio, pero ese naufragio sirvió para testimonio del poder grande de Dios, fue el apóstol Pablo. Para colocarlos en contexto y no leerle toda la historia, Pablo debía ir a Roma. Dice que antes de ir a Roma, Pablo le sugería a las personas, le dijo a las personas que no era conveniente zarpar porque iba a haber pérdidas, porque no era conveniente como estaban las condiciones del mar. Pero estas personas que ya eran expertas, ya el capitán del barco, los soldados, ya eran expertos navegadores, no le hicieron caso a Pablo. Y dice que tomaron el barco, tomaron a Pablo y a los demás presos que iban allí, y dice ya toda la tripulación, y zarparon rumbo a Roma. Iban a Roma como Dios le había dicho a Pablo que debía ir a Roma, y Pablo fue y obedeció porque Pablo estaba prisionero. Entonces Pablo, aunque les advirtió a estas personas que no debían zarpar, estas personas no hicieron caso a lo que Pablo le había dicho, porque ya Pablo había recibido por revelación de Dios mismo lo que iba a pasar en esta travesía. No era que Dios estaba colocando que Pablo no debía ir a Roma,
sino que Dios envía una advertencia a través de Pablo para que escucharan la voz de Pablo, escucharan la voz de Dios, obedecieran a Dios, y en el momento que recibieran la palabra de que se podía zarpar, seguramente iban a zarpar, iban a ir a Roma y no le iba a pasar nada al barco. Nos dice allí en Hechos, capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 9. Pablo es enviado a Roma, como les estaba comentando. Dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo le decía. Dice allí hasta el versículo 11, estuvimos leyendo, de que hicieron caso omiso a los que Pablo le estaba advirtiendo y tomaron más en consideración, dice, al patrón de la nave, al piloto, al centurión, y no obedecieron, no escucharon lo que Pablo les estaba advirtiendo. Y esto me llevó a una historia que muy conocida también por todos ustedes quizás allí, es la historia del Titanic. Quizás muchos la han visto en película, la hemos visto en película, pero cuando leemos la historia un poco, no a nivel de ficción, sino a nivel de historia, de lo que está escrito en biografías y todo lo demás, podemos encontrar la frase que en la película allí acuñaron en la película, que dice: ni Dios podría hundir este barco. Quizás como dice, es un mito, es una leyenda esa frase, pero se dice que las personas decían que nada ni nadie podría hundir al Titanic. Dice allí que el Titanic, el transatlántico británico, dice, el mayor barco de pasajeros del mundo, dice, naufragó el 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando iba camino a Nueva York. Murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo. Dice que fue una tragedia y es uno de los naufragios más importantes en cuanto a lo que se llama, porque imagínate, hasta una película está del Titanic. Y podemos ver que esa frase, que ni Dios pudiera hundir este barco, lo podemos llevar allí a lo que estas personas también estaban diciendo. Estas personas hicieron caso omiso, y así como el Titanic, se usó esta frase: ni Dios podría hundir este barco. ¿Y qué pasó? El Titanic se hundió y fueron casi la totalidad de las personas que iban en el Titanic fallecieron. Y allí Pablo les advertía a estas personas también que el barco iba a naufragar, que podría haber pérdidas de personas, pérdidas de materiales. Pero estas personas, así como estas personas del Titanic, zarparon, confiaron en el conocimiento de un capitán, en el conocimiento de una tripulación, y se olvidaron de Dios. Hoy Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, no dependamos de nuestra sabiduría, que no dependamos de una autoridad, sino que dependamos de Dios, que dependamos de lo que Dios nos manda a obedecer, de lo que Dios nos manda a hacer a través de su palabra. Debemos aprender a hacer la voluntad de Dios y tener oídos prestos para hablar, para obedecer lo que Dios nos está diciendo. Allí en Hechos, capítulo 27, seguimos en el 27, en el versículo, leemos el versículo del 21 al 25, dice: la tempestad en el mar. Como Pablo ya les había advertido, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, les dijo: habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues ninguna vida de entre vosotros se perderá, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo sirvo, diciendo: Pablo,
no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios les estaba entregando. El ángel le decía que Dios le había entregado a Pablo la vida de todas estas personas que estaban allí en la nave. El versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Dios me ha dicho. Si hoy estamos pasando por diferentes tribulaciones, por diferentes problemas, si quizás ya hemos naufragado, hemos tenido una pérdida total, sea de nuestro trabajo, como les dije, sea de nuestra familia, sea te has divorciado, quizás estás pasándola muy mal y piensas que ya estás naufragando. Déjame decirte que hoy Dios te dice, así como Pablo, si obedecemos a Dios, dice que tengamos buen ánimo, porque debemos confiar en las promesas de Dios, porque Dios dice que estaría con nosotros todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Así que aunque estemos pasando por diferentes problemas, por tribulaciones, debemos nosotros estar confiados, tener esperanza y tener fe. ¿Y qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás no estamos viendo hoy en día la solución de ese naufragio que hemos pasado, pero debemos confiar, tener esperanza en Dios, porque Dios le entrega a Pablo la vida de estas personas. Por medio de la fe de Pablo y la obediencia de Pablo, estas personas logran salvarse. Allí el versículo 41, allí en el mismo, estamos en Hechos capítulo 27. Versículo 41, vamos a leer hasta el 44, dice, pero dando un lugar, la nave, estamos hablando de la nave que naufragó, dice, dando en lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Estas personas preferían ellos mismos matar a los presos, aunque iban a morir los presos quizás también allí, pero para evitar que se fugaran los presos y evitar que se fueran nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, recuerden que ya Pablo le había soltado una palabra, y el centurión quiso salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció, que todos se salvaron saliendo a tierra. En este naufragio, todos se salvaron, a diferencia del Titanic, que murieron casi 1.500 personas de los 2.000, más de 2.000 personas que había, 2.200 personas. Dice que quizás el 70% o el 80% del Titanic murió, tuvieron pérdidas. Pero en este naufragio de Pablo, cuando Pablo recibe la promesa de que Dios le entregaba las almas de todos, desde el capitán hasta el preso que estaba allí, Pablo era responsable y que este naufragio no iba a tener pérdidas de vidas humanas, sino la pérdida material. Hoy Dios te dice que tengamos fe, que tengamos ánimo, que vamos a salir adelante en lo que estás pasando. Y allí en 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, Pablo relata que muchas veces nosotros creemos que somos los únicos que padecemos, o por qué si conozco de Dios me pasan las cosas. A veces todos los problemas se nos vienen en un mismo día y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero Pablo, siendo Pablo, cuenta acá en 2 a los Corintios 11, capítulo 11, versículo 25, en las aflicciones o los sufrimientos de Pablo dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo, que supo que era tener, que era saciarse y que era padecer, que era tener hambre. Pablo confió en las promesas de Dios recibidas por que Dios mismo le hablaba al apóstol Pablo. Hoy Dios quiere tomar el timón de ese barco de tu vida para que tú, aunque estés pasando diferentes problemas, puedas llegar a puerto seguro. Lo que Dios te prometió
lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, Dios lo va a cumplir. Y quizás en el proceso perdamos muchísimas cosas, muchas cosas materiales, pero esa promesa de tu vida, esa promesa que tú y tu casa serán salvos, créela en tu corazón, que en el momento que tú menos lo pienses, vas a recibir eso que tanto has esperado. Esto me lleva al testimonio de que cuando yo salgo de mi país, en el año 2018, llego a Brasil, y en Brasil, sin nada, en Brasil no tenía comida, me sentía como náufrago en Brasil junto a mi familia. Y Dios hizo un gran milagro en mi estadía en Brasil, en ese paso antes de llegar a la Argentina. Estando en Brasil, que salgo junto a mi esposa a buscar alguna señal de internet, de wifi, para comunicarnos con nuestros familiares que se encontraban en Venezuela, llegamos a un sitio que estaba muy solo. Y en ese sitio estaba una señora que estaba trotando, una señora que estaba haciendo sus ejercicios. Nos acercamos a esa señora a pedir que si nos podía prestar el celular para hacer una llamada, para comunicarnos con nuestra familia y a preguntarles que dónde quedaba un sitio donde podamos comprar alimentos. Esta señora al principio quizás tuvo temor y nos dijo que no entendía lo que nos decía, nos señaló a dónde debíamos ir, pero nosotros sentimos que como era otro idioma, era el idioma portugués, el idioma brasileño, no nos entendían a nosotros. Nos fuimos mi esposa y yo tristes, nos sentamos allí en medio de ese lugar y de repente se nos acerca esta señora y nos dice que ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y nosotros le volvimos a repetir las palabras que le habíamos dicho, que necesitábamos comunicarnos con nuestra familia, que no sabían de nosotros hace 2 días, que debíamos buscar un sitio donde comprar alimentos y que mis padres estaban en el aeropuerto esperándonos que regresáramos por noticia. Esta señora nos dijo, ¿me aceptarían un café? Nosotros aceptamos el café, fuimos a buscar a mis padres al aeropuerto, llegamos a un hotel lujoso y esta señora sencilla, humilde, hablando con las personas allí, nos dice, vamos para que coman, vamos para que tomen café, nos pidieron nuestros documentos personales. La señora nos dice que si queríamos que descansar también, porque nosotros en 2 días más salía nuestro vuelo para Argentina. Nosotros, sin entender mucho lo que nos decía, aceptamos. La señora allí, bueno, nos hospedó donde estábamos y nosotros no sabíamos quién era esta persona. Aunque estábamos preocupados porque quizás pensábamos que teníamos que pagar mucho dinero al estar allí hospedados en un hotel tan lujoso. Cuando llega el día de irnos de allí, de ese hotel, rumbo al aeropuerto, nuevamente la señora nos dice que este hotel era de ella. Ella era la dueña de este hotel. Dios usó a esta persona, así como a Pablo, para que a nosotros nos ayudara. Y cuando nos sentíamos en ese naufragio, nos sentíamos derrotados, tristes, sin esperanza, Dios usó a una persona para llevarnos a puerto seguro y darnos una esperanza, aumentar nuestra fe, porque esta persona era cristiana y nosotros no sabíamos. Era una hija de Dios y Dios la había llevado a ese sitio para que le hablara a alguien y esta persona no sabía. Ella creía que simplemente se había levantado a hacer ejercicios como acostumbraba a hacer. Y nos cuenta de que ella no acostumbraba ir a ese lugar. A otros lugares iba, pero a ese lugar esta persona no acostumbraba a ir mucho. Pero el Espíritu la llevó allí y así nosotros pudimos ser bendecidos por esta persona. ¿Qué dice allí la carta a Timoteo? Dice 1:19. Vamos a buscar allí. Vamos a buscar. 1 Timoteo 1:19. Dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Que tu fe no naufrague, que tu fe sea conducida por la esperanza, por creer que Jesús está haciendo algo grandioso en tu vida, en tu familia. Y como te dije, has comenzado a recibir esa promesa que Dios te dijo. Y vas a llegar donde Dios dijo que llegarías. Esto fue
el episodio 12 del podcast Testimonio de Salvación. Recuerda, comparte nuestro contenido, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho y así te convertirás en un multiplicador de la palabra de Dios y este mensaje va a edificar, va a llegar esa salvación a muchos lugares donde este contenido pueda verse. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me